Juan capítulo 20, el domingo pasado hablamos del llamado a ser discípulos. Discípulo quiere decir alumno. Ahora es el llamado a ser discipulador, o sea, a ser alumnos. En realidad es lo mismo, porque primero se comienza como discípulo y después uno pasa a ser discipulador. Este es el llamado de Jesús, esta es la misión de Jesús para con nosotros. Lo vemos en este texto. Vamos a comenzar a leer Juan capítulo 20, lo vamos a comenzar a leer desde el versículo 19 para que veamos el contexto histórico en el que se dijo este mandato. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si ustedes se fijan bien, los discípulos están en cuarentena. Dice que están con las puertas cerradas, en un mismo lugar, todos, por miedo. Ahora, en aquel caso no era miedo a un virus, como nuestro, se parece a lo nuestro. En aquel caso era miedo a los judíos. Jesús acababa de ser muerto y resucitado, y ellos tenían temor que les echaran mano a ellos también. No faltaba más de alguna persona que decía: ¿y los discípulos a dónde están? Y echémosles manos también a ellos por andar con Jesucristo. Entonces, eso los había atemorizado. Ahora, parecido a nosotros, pero veamos a Jesús. Y llega Jesús y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Cómo les alivió aquel temor que tenían? De igual manera Jesús nos dice eso: paz a vosotros. Y al decirnos paz es como que nos está diciendo: no teman, no se preocupen. Tal vez ellos frustrados pensando: hasta aquí llegó todo, ya murió Jesucristo y nosotros ahora estamos señalados. Y como que el Señor les dice: no va a suceder nada, tranquilos, paz a ustedes. La vida sigue adelante, la iglesia sigue adelante. La iglesia no puede detener su marcha por todo esto. Debe de cumplir la misión de Dios. Hermano, ¿cuándo te vas a morir? Una cosa es segura: te vas a morir cuando Dios ha determinado que te mueras, pero no antes. Y el día que te toque, no, ni aunque tú trates de librarte, ni nada, ni aunque te hayas alimentado bien toda la vida, Dios te va a llevar. Pero tampoco te preocupes, Dios no está hablando de, ni te ha señalado cuándo te vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque no te morirías antes de tiempo, de la aflicción, pensando que este es mi año, este es mi mes y este es mi día. No. Por eso mejor te enfoca a seguir adelante. Cuando Él quiera hacerlo, Él te va a ayudar y todo va a ser en las manos de Él, ¿verdad? Así que, hermano, pero mientras tanto, paz a ustedes. No está pasando nada. Aún cuando te llegara el momento, Dios te va a decir: paz a ti. Así que paz a nosotros, hermano, para que recibamos con el corazón lo siguiente. Sigue diciendo, versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor cuando vieron la victoria en la cruz. Era Él con sus manos traspasadas, tal como les había dicho. La palabra se cumple. Así que ánimo, regocijo en el Señor. Si tú no ves al Señor, no te vas a regocijar, porque ¿qué vas a ver? Si no ves al Señor, ¿qué vas a ver? Vas a ver la tristeza, las desgracias de esta vida, vas a ver la crisis, vas a ver la pandemia, te vas a ver a ti mismo y te vas a desanimar. No va a haber motivo de gozo. Pero si ves al Señor, lo vas a ver en victoria y con palabras fieles y verdaderas, y va a haber gozo. Sigue diciendo, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. No está diciendo aquí que los discípulos tienen poder para perdonarle los pecados. Lo que está dando a entender es que si ellos predican el Evangelio y la gente cree, van a recibir remisión de sus pecados. Y si ellos no predican, entonces la gente no va a creer, no van a oír, entonces van a morir en sus pecados.
Así que qué gran responsabilidad. Como el Padre me envió, así yo os envío. La vez pasada vimos que el llamado de Jesús en Marcos 3:14 contenía dos cosas. Los llamó para que estuviesen con Él, estar con Jesús. Si nosotros estamos con Él, lo conocemos, cultivamos esa intimidad con Él, experimentamos su gozo y su paz, esto va a dar lugar a lo segundo. Lo primero decimos, para estar con Él, y lo segundo, para enviarlos a predicar, para enviarlos. Entonces, cuando tú disfrutas de Jesucristo, vas a ver el mundo con compasión y vas a tener lástima. Y vas a querer compartir el Evangelio y hacer discípulos. Entonces, estar con Él y enviarlos a predicar. De nuevo, se repite el asunto. Como el Padre me envió, así yo os envío. Es una misión, una comisión, se le llama la gran comisión, porque es la misión de Jesús y nuestra comisión. Compartimos la misma misión. Como el Padre me envió, así yo os envío. ¿A qué lo envió el Padre? Jesús lo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido por los enfermos, no por los sanos. He venido por los pecadores, no por los justos. Entonces, si Él vino a eso, eso es nuestra misión también. Así como el Padre me envió, así yo os envío. Ahora, si nosotros seguimos en esto, vamos a darnos cuenta que hacer discípulos significa una influencia. De alguna manera tú al venir a Cristo, la gente te ve. Y lo que hagas, lo que digas o no digas, influye en las personas. No te das cuenta, pero estás haciendo discípulos. Porque la gente está viendo la vida que tú vives como cristiano. Y si tú tienes un cargo dentro de la iglesia, eres líder de un ministerio, estás discipulando directa o indirectamente. Porque la gente te está observando. Y si tú eres consistente en lo que haces, reflejas tu fe en Jesucristo, esto va a ser de bendición para otros, pero si tú no reflejas a Jesús, también así la gente no va a recibir una buena influencia. Entonces, de manera que por el hecho de ser cristiano, haber recibido a Jesús, ya tú comenzaste a hacer discípulos con tu vida. Ahora, una cosa importante en todo esto, hermanos, es el testimonio pues que vamos a dar. Y aunque Dios nos ha dado este mandato, probablemente no todos los cristianos se dan cuenta del mandato. Ustedes se dan cuenta que a final de cada uno de los evangelios el mandato se repite. O sea, cuando Jesús murió y resucitó, le dejó esta comisión a la iglesia, la misión de la iglesia. En Mateo, por ejemplo, 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. En Hechos 1:8 les dice, y recibiréis poder y me seréis testigos, comenzando aquí, Jerusalén y hasta lo último la tierra. Ahí está la gran comisión en todos lados. Pero cuando dice, como el Padre me envió, así yo os envío, pregunta, ¿a qué nos envía? ¿A qué nos envía? Mateo 28 dice, a hacer discípulos. ¿A dónde? Dice Mateo 28, a las naciones. Naciones no se refiere a países delimitados por fronteras. Se traduce la palabra etnos, que se refiere a grupos humanos, grupos de gente con las mismas características e intereses. Dentro de una misma nación o país hay muchas naciones. Hay que alcanzar, dice, a la gente de la tercera edad, la nación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los matrimonios. Estamos hablando de la edad cronológica, pero hay otras razones también por las cuales se forman grupos en la sociedad. Entonces, hay que ir a todos los grupos para ganarlos para Cristo. Vamos en esta mañana a hablar un poco sobre el discipulador, la labor del discipulador. Y vamos a ver 7 elementos para ser discípulos. Vamos a comenzar entonces con el primero. Poder. Necesitamos poder, si no, no lo vamos a hacer.
En este pasaje, en el cual estamos pasando este mensaje, Mateo, o quiero decir Juan 20, a continuación, después de decirles, como el Padre me envió, así yo os envío, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace? Sopló, dice, y les dijo, recibid el Espíritu. En otras partes les habló de este poder. En Hechos, por ejemplo, 1:8 les dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. Ese poder al que se refería era la venida del Espíritu Santo 40 días después de su muerte, en la fiesta de Pentecostés. Estaban reunidos orando y vino el Espíritu Santo, cayó sobre ellos y recibieron denuedo y poder, y después de estar con temor, así como están aquí encerrados, salieron y predicaron el Evangelio ese día de fiesta donde habían miles y miles de personas de todas las naciones, y se convirtieron 3,000 ese día. Poder vino sobre los cristianos judíos, la iglesia judía. Tiempo después viene sobre los cristianos gentiles en casa de Cornelio. El Espíritu Santo los llena de poder y hubo manifestaciones, y ahí comienza la era de la iglesia entre los gentiles también. Desde ese momento hacia acá, como en Efesios capítulo 1 se nos habla, aquel que recibe a Jesucristo automáticamente está recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esto quiere decir, mi hermano, que ese mismo Espíritu Santo del libro de los Hechos, donde habla de cosas maravillosas que sucedieron y la evangelización del mundo, es el mismo Espíritu Santo que está en ti, solo por el hecho de haber creído en Jesús. Es las arras de nuestra herencia. Si tú eres salvo, tienes el Espíritu Santo, porque si no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. Y esto lo recibimos, dice allí, cuando creímos en el Evangelio. ¿Será posible? El Espíritu de Dios, que es Dios en su manifestación para guiarte y para darte poder. Si no es así, no vamos a ser discípulos. Nos va a costar, no vamos a poder. Entonces el Espíritu Santo lo tienes para esto, para ayudarte a vivir la vida cristiana, de verdad. Aún sin el Espíritu Santo podemos tratar de vivir la vida cristiana, pero lo que vamos a lograr es un remedio de la vida cristiana. Un tratar, pero no vamos a tener una verdadera vida espiritual, de la cual en Gálatas se nos dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza, benignidad, fe, templanza. El Espíritu de Dios. Algunos creyentes se sienten derrotados. Yo he tratado y no he podido. A mí me da lástima esto, hermano, saber que tenemos el Espíritu de Dios, pero como que no lo conociéramos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a veces no hemos entendido y no hemos confiado y seguimos confiando más en nuestras fuerzas naturales, en nuestra astucia, en nuestra habilidad. ¿Y qué es lo que sucede? Al cabo de un tiempo caemos cansados, rendidos ya, cansados de ser cristianos, cansados de estar tratando. ¿Y todo por qué? Porque lo hemos estado haciendo en nuestra fuerza y no en el poder del Espíritu de Dios. Así que esta es una buena mañana para decirle, Señor, si en el caso tú sientes que Dios está hablando y sientes un vacío y que no conoces esta vida, le digas, Señor, ayúdame a entender, conocer cómo actúa el Espíritu Santo en mí, lléname de tu Espíritu para que sea Él haciendo la obra. Lo puedo decir de otra manera, entre más vacío estás de ti, más te va a llenar el Espíritu Santo. En otras palabras, es dejar el control de tu vida, de los resultados, de las situaciones, en las manos del Espíritu Santo y quitar tus manos de eso. Dejar que Él sea el que obre en ti y no seas tú en tus propias fuerzas, con sinceridad indudablemente, tratando de mejorar. Que sea el Espíritu de Dios. Ese sí es verdadero poder. Y la llenura del Espíritu Santo está relacionada con el evangelismo. Una de las primeras señales de alguien que es lleno del Espíritu Santo es evangelizar, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué se produjo? Una ola evangelística, hermano. Porque el Espíritu Santo, al llenar la vida, el alma, el corazón,
te produce una carga por los que no lo conocen, por servirle a Dios, por ganar a otros. Entonces, hermanos, necesitamos ese poder. Recibiréis poder y me seréis testigos. Si no hay ese poder, no lo vamos a hacer, hermano. No va a haber motivación para ser discípulos. Va a haber un gran temor insuperable, que van a pasar los años y no vamos a ganar a nadie para Cristo. No vamos a estar interesados, hermanos. Me atrevo a pensar que esa es la vida de algunos creyentes. No han logrado llegar a esto, pero la invitación es que lo hagas, es que recibas el poder. Tiene que ver la disposición en ti. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Ya lo tienes, todo es que lo dejes actuar. En segundo lugar, para ser discípulos, presencia. Y aquí estamos hablando de hacer presencia, en otras palabras, de ir a meterse donde están los no creyentes. Así como el Padre me envió, así yo os envío. Y Marcos 3:14 los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos. Entonces nuestra vida cristiana es venir a estar con Jesús, nuestro tiempo devocional con Él, congregarnos, pero después nos envía. Miren qué interesante, porque venimos a la iglesia una vez a la semana, pero el resto estamos enviados. Claro, en tu casa haces tu devocional, tienes tu tiempo de oración, tu tiempo a solas con Dios, te deleitas en Él, pero luego eres enviado a entrar en contacto con la gente de este mundo. Jesús andaba entre los pecadores y era criticado por eso. Dice que comía con publicanos y pecadores. Y decían los fariseos, los religiosos, me atrevo a pensar que son gente que ha mal entendido el camino de Dios y creen que la vida del creyente es estar aislado de todos para no pecar. Ya no nos metamos con los incrédulos, filisteos, incircuncisos, impíos, porque nosotros no tenemos que contaminarnos con ellos. Esa es la idea. Así pensaban los fariseos. Entonces, cuando veían a Jesús comiendo con los publicanos y pecadores, lo criticaban y decían: este hombre es comelón y bebedor, amigo de pecadores. Pero para Jesús era una honra que dijeran que era amigo de pecadores, porque Él dijo: he venido por los enfermos, no por los sanos. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y a dónde está? Allá en el mundo, no están acá en la iglesia. Así que la iglesia no debe de encerrarse en cuatro paredes pensando que está haciendo toda la voluntad de Dios. Porque sí, hay que congregarse, pero no se está haciendo toda la voluntad de Dios. Hemos de ir a estar entre ellos, a los diferentes grupos, hermanos. Porque, y si no, ¿cómo los vamos a ganar? La Biblia también nos relaciona con la pesca, el evangelismo, el hacer discípulos. Y la pesca, a mí me gusta mucho la pesca. Yo tengo mi equipo de pesca, pero yo no me voy a venir aquí con la caña y la voy a tirar ahí por el pasillo, el anzuelo. Ahí me voy a pasar toda la vida, nunca voy a agarrar nada. ¿Qué debo hacer? Debo trasladarme al puerto, a la playa, meterme a un estero, irme a la propia playa o alquilar una lancha y que me lleven, pero tengo que ir a buscar dónde están los peces. Es la única manera en que se pesca. Hermano, no temamos ir. Ahora, para esto te digo, tienes que ir con tu convicción, porque algunos creyentes piensan: miren, hermano, y ya me lo han dicho, no envíe a los hermanos a relacionarse con los inconversos. Yo no hago eso, porque si usted los está enviando a relacionarse, de repente van a empezar con malas costumbres y se van a hacer como ellos y se van a contaminar. Ese es el temor. Por eso se encierran en las cuatro paredes, pero entonces la iglesia no hace nada. El mundo se pierde y no lo ganamos. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo que había que ir. Claro, es obvio que tienes que ir fuerte en Él. Tienes que congregarte, tener tu tiempo solo con Él, tus convicciones, y vas no a que te conviertan ellos, sino a convertirlos tú. Pero hay que estar allí, porque cuando tú estás con ellos, se dan las oportunidades de hablarles de Cristo. Muchas veces no es de primas a primeras que te van a dar la oportunidad,
pero el estar con ellos, de repente te hacen una pregunta, ven tu vida y se comienzan a generar las oportunidades de hablar de Jesucristo. Así que, hermanos, debemos de ser estratégicos y meternos por todos lados, ¿verdad? Si tú tienes alguna afición, métete a un grupo donde manejan esa afición y estate entre ellos. Si algún deporte, métete a jugar un partido ahí con los no creyentes. Cualquier gremio, métete a modo de que tu misión es estar entre ellos para ganarlos para Cristo. Una tercera cosa en todo esto también, hermano, es la proyección. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primero dice que somos luz. Proyectamos, irradiamos la luz de Jesucristo. Se nos compara a la luna. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Cuando nosotros vemos a Jesús, cuando estamos con Él, reflejamos su vida. Y esto lo notan los no creyentes, hermano. Pero dice, ¿cómo va a estar la luz encerrada? Se le va a poner un almud encima, como dijéramos un guacal. Usted tiene un foco y le pone un guacal encima y lo tapa. ¿Para qué sirve entonces? La luz tiene que estar donde hay tinieblas. Aquí venimos a la iglesia, es parte de la voluntad de Dios, pero aquí está lleno de focos, digamos. Son creyentes. Donde se necesita que vayamos es ahí donde están las tinieblas, los no creyentes. Ahí vamos a alumbrar. ¿Cómo vamos a alumbrar? Tú ni cuenta te vas a dar. Pero si tú eres cristiano, la gente lo va a notar. Con tu forma de hablar, tu forma sin que te lo propongas. Es ya natural en ti y la gente lo advierte. Hace muchos años que les he contado, anduve viendo unas casitas aquí por la Cima 4. Te fui donde el muchacho que atendía, que me enseñara las casas, cuánto valían, etc. Y entonces cuando terminamos, que me enseñó las casas, me dijo él, míreme, le quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Y usted es evangélico? Sí, le dije. Sí, por cierto, soy pastor. Me dijo. Yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué dice que? ¿Por qué me pregunta eso? Es que se le nota, Y miren, yo ni lo había evangelizado, ni le había hablado de Cristo, no habíamos tocado el tema de Dios, simplemente preguntando sobre las casas. Entonces me dice, se le nota. Ya me llamó la atención. Wow, dije yo, uno está en observación. ¿Y por qué se me nota? Por la forma como lo trata a uno, me dijo. ¿Y cómo lo he tratado? Es que usted a uno no lo trata de cholero, me dijo. Wow. Y eso es que la gente que viene aquí lo tratan a uno de cholero, me dijo. Y usted no. Wow. ¿Qué lección más importante? ¿Qué lección más importante, hermano? Pero me sentí gozoso que haya notado algo diferente. De eso se trata, hermano. Somos diferentes y la gente lo va a notar. Y eso prepara el camino para la salvación de otros. Pero hay que estar entre ellos. Porque estando aquí entre todas las luces y los focos, ¿cómo se van a dar cuenta? Tenemos que brillar entre ellos. Miren, lamentablemente mi oficio como pastor, casi solo con creyentes me relaciono. Me decía alguien, usted bien cabal, porque solo con hermanos en Cristo se relaciona, casi solo con ellos paso aquí. Pero anhelaría estar en los grupos de no creyentes y me dice, lo que pasa es que usted no tiene un trabajo donde se topa con las fieras de ahí de la oficina. Yo le dije, bienaventurado hermano, qué dichoso tú, que estás rodeado de fieras, porque eso quiere decir que vas a dar luz y lo van a notar tarde o temprano.
Y puedes traer a otros para Jesús, que eso es lo que tenemos que hacer. Hay que verlo de otro modo, hermanos. Y eso va a ir trabajando en el corazón de la gente a lo largo del tiempo. Puede ser que no se conviertan inmediatamente, pero al cabo del tiempo la gente va a notar y va a decir, hay una gran diferencia entre este y toda la mara aquí que hay aquí. ¿Qué es lo que tiene este? Miren cómo reacciona, cómo trata bien a la gente, cómo habla, no se suelta con malas palabras. Pero ahí viene la cuestión, que si tú no estás viviendo como debe ser su testimonio, claro, ahí más estás malogrando, porque o uno hace bien o hace mal. Si te ven actuando mal, igual que todos insultando, no, hermano, va a dejar una mala impresión. Y a veces es bien difícil recuperar el buen testimonio donde ya algún evangélico dio mal testimonio. Hay que trabajar por muchos años, ir muy despacio, porque la gente no fácilmente va a volver a creer, ¿verdad? Me acuerdo que hace tiempo, y hace décadas, aquí en el país buscaban trabajadores evangélicos. Sí era preferible, porque los evangélicos eran bien honrados, honestos, fieles, no andaban en desórdenes, etcétera. La gente los quería, los evangélicos. Pero de un tiempo para acá la cosa ha cambiado. Y en muchos lugares no quieren evangélicos. ¿Por qué? Porque hay gente disque evangélica que ha dado un terrible testimonio en ese lugar. ¿Qué es lo que ha sucedido, hermano? Que de unas décadas para acá se ha, entre comillas, convertido un montón de gente que en realidad no han entendido el evangelio. Sus vidas no han cambiado. En esto ha contribuido un tipo de predicación donde le prometen a la gente: Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, créele y te va a dar una casa nueva, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Y entonces gente se ha metido por esa expectativa, pero no han tenido lo que la Biblia le llama un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento es un cambio de vida, donde Jesús reina, sino que lo han tomado como religiosidad, como una terapia, como una manera de prosperar, de progresar. Entonces sus vidas no han cambiado, y donde están dan mal testimonio, porque actúan como lo que son, ¿verdad? Hermano, esto es como dicen, estaba un hombre alimentando unas palomitas en un parque y les daba su maicillito ahí, las palomitas comiendo, y un cuervo las observaba. Y las cosas estaban mal para el cuervo, porque el cuervo come carne y no lograba mucho y aguantaba hambre. Y dijo, me voy a hacer como las palomitas para comer algo, pues. Y entonces, claro, esto es una fábula. Se puso pegamento y se pegó plumitas de paloma y se hizo pasar por palomita. Y ahí andaba entre las palomitas comiendo maicillo. Llegó un momento en que alguien tiró un pedazo de carne y ahí se abalanzó el cuervo y hizo como él supuestamente grita o canta. Ahí se notó. La naturaleza de uno se nota. Y cuando hay oportunidad para la carne, ahí se va el que en realidad no ha tenido un cambio, ¿verdad? Quizás con todo esto alguien podría sentirse aludido, y yo quiero decirle, nadie me ha contado nada, ¿verdad? Ojalá que nadie se sienta aludido, que es para mí, sino que diga, pues yo creo que tengo un buen testimonio de trabajo. Pero si alguien se siente aludido, le digo, nadie me ha contado nada, hermano. Estas cosas suceden, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Bueno, comience hoy a ser diferente. Tal vez algo ya se destruyó, pero tal vez algo se puede reconstruir y ganar. Pero sepa que aunque usted no quiera, la gente lo está observando desde el momento que dice que usted es cristiano. Ya está discipulando, para bien o para mal. Su testimonio es muy importante. Pero no se preocupe, si usted es un cristiano normal, va a dar buen testimonio y la gente lo va a notar sin que usted se ande echando flores, diciendo, vengo de hacer una bondad, vengo de dar limosna, yo he hecho esto y lo otro, y echándose fama. Hasta mal puede caer también, porque van a decir, él se aplaude a sí mismo y cosas de ese tipo también. Y hay cristianos así también que caen en eso, hermano. Y se nota que la persona es fanfarrona, pues cuando habla de que es perfecto y que es perfecta, y no puede ser real, ¿verdad? Entonces, no, hermano, más que hablar de uno mismo, hay que actuar
como lo que se es y lo que se debe de ser, ¿va? Y Dios mismo se va a encargar de dar el testimonio, la proyección. Otra cosa en esto, hermano, la paternidad. Mire, hermano, para ser discípulos hay que convertirse en papá y mamá espiritual. El que se convierte con uno lo llega a querer como que fuera su hijo, hermano. Y de hecho, los apóstoles así les decían a sus convertidos: hijos espirituales. Y verdad que es diferente ser hijo que ser papá o mamá. Entonces eso marca dos etapas en la vida cristiana: una cuando uno es niño y otra cuando se convierte en papá. Cuando uno es solo discípulo es un niño. Uno siempre está siendo enseñado por otro, siendo enseñado. Pero cuando ya uno no es discípulo, sino que ya pasó a la otra etapa, discipulador, claro, uno siempre sigue siendo discípulo porque siempre está aprendiendo del Señor. Pero ya es discipulador, se convierte en papá, mamá, responsable. Disculpen, no es COVID, estoy hablando muy rápido y me emociono mucho, entonces se me traba aquí algo en la garganta. Voy a tomar agua. Digo, hago esas advertencias porque estamos en la época, ¿verdad? Pero bueno, ser papá es madurar, ya es dejar cosas de niño. Mire, chateaba yo ayer con un cristiano que yo tengo como 40 años de conocerlo. Y el hombre tiene 60 años, ¿no? Tengo tiempo de no verlo, pero él platicándome por chat, diciéndome que lo han defraudado los cristianos, va a una iglesia de vez en cuando, que lo han defraudado, que los cristianos no viven como debe de ser, que ha tenido malas experiencias, que no sé qué, que no sé cuánto. Tal vez yo se lo hubiera aceptado a un niño en Cristo, pero un hombre que tiene 40 años ya de ser evangélico, nada. Mírale, yo tengo más años de ser evangélico, he sido pastor y he visto de todo. Yo no estoy amargado como tú estás, echándole la culpa a la iglesia, a las iglesias, a los cristianos. No, hermano. Y yo he tomado que cuando me ha sucedido algo, he visto un mal ejemplo, no, ay, me han defraudado, no. Si mis ojos están puestos en Dios y Él no me defrauda, que ya me voy a desbarrancar porque alguien me dio. No, hermano. Y yo lo he tomado, como dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo eso a uno le ayuda bien, lo hace madurar. Pero en medio de todo eso, hermano, pude ver que este hermano es un niño todavía. Ustedes no lo conocen porque no es de esta iglesia y nunca ha venido aquí, hermano. Es en otra parte. ¿Quién será? No. Niño. Echándole la culpa a los demás, a la iglesia, psicoanalizando a los cristianos. Cuando alguien es un papá, guía, él da ánimo a otros, él madura, porque es maduro, ayuda a madurar a otros. A eso vamos, hermano, en convertirnos en padres y madres espirituales. ¿Recuerda usted cuando tuvo sus hijos? Me imagino que cuando los trajeron del hospital y amanecieron ya allá en su casa, ahí está el niño, ahí está la niña, y a cuidarlo y a cuidarlos y a cuidarlos. Y desde ese día en adelante, su vida giró alrededor de ellos y a trabajar para sacarlos a ellos, para darles kinder, para darles de comer. Así son los papás. A eso quiere el Señor que lleguemos, hermano, como cristianos. A ser así con otros recién convertidos, o que vayamos al mundo, porque hacer discípulos no es tanto aquí dentro de la iglesia, voy a hacer discípulos a los hermanos. Muchas veces aquí ya los hermanos están discipulados. O puede ser que alguien necesite un discipulado, pero ya tiene una base, ya solo es de darle un mentoreo, una complementación. Pero muchas veces no es de agarrarlo desde cero en adelante. Pues ya están acá y tienen años de estar acá.
Pero los discípulos uno los va a hacer allá en el mundo. Jesús dijo, id a todas las naciones, las etnias. No dijo, id a todas las iglesias y haced discípulos. No, dijo a las etnias. Uno comienza a hacer puentes y relaciones con ellos para llegar a esto. Pero entonces usted empezó a cuidar a su niñito, a su niñita, y lo amó. Entonces, el discipulado es que tú entregas tu corazón, que tú amas a tu discípulo. Y con esto también se sufre, ¿verdad? Porque a veces duele cuando el discípulo amado se da la media vuelta y se va, o anda en malos caminos, es hecho necio y lo aconsejas y terco. Sucede. Algunos a veces se nos fueron. ¿Y qué podíamos hacer? Pero hay otros que son nuestro orgullo. Están creciendo, madurando, y ahí van. Pero una cosa sí es de amar. Y el discípulo, el hijo espiritual, te va a amar a ti. Te ve como tu papá, como su papá o su mamá espiritual. Entonces, todo lo que hagas o lo que no hagas, él lo observa sin que te diga nada. Y él lo ve. Ahora uno debe preguntarse, ¿vale la pena lo que yo hago para ser observado? ¿Vale la pena la vida que yo vivo como para que otro la imite? Dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podrías decir tú eso también, ¿verdad? Te esfuerzas por ellos, dice el Señor Jesús, y por ello yo me santifico, Vale la pena tu vida para que otro te imite. Ojalá tengas esa tranquilidad de conciencia y esa satisfacción de que tú quieres transmitir lo que Dios ha puesto en tu corazón y tu vida sea observada y te digan gracias por darme este ejemplo. Ahí en la casa sucede, ¿verdad? Los hijos están viendo a los papás. Cuando tienen un hogar funcional, estable, pueden decir gracias papás, al final. Gracias, papá, por haber amado a mi mamá. Eso me ha ayudado a mí mucho. Es un buen ejemplo, como tú has sido con mi mamá. Gracias, madre, por habernos amado y haber trabajado por nosotros. Eso lo influye enormemente a uno, hermano. Lastimosamente en otros casos no ha sido así. Probablemente algunos me están oyendo y no fue así. Pero si no fue así en su vida, ahora usted propóngase que lo que usted ahora haga en adelante sí va a valer la pena, hermano. Otro aspecto es la preparación. Y la preparación lo vamos a ilustrar con este versículo que viene a continuación. Mire lo que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de la fe que tenemos. Algunos piensan que nosotros creemos en Jesucristo y creemos en la Biblia, que es como que nos hemos suicidado intelectualmente, porque estamos creyendo mitología y estamos ilusionados con algo que no es y no existe, según ellos. ¿Y tú qué crees? Hermanos, estamos convencidos y sabemos que tenemos evidencia y tenemos clara respuesta a todas las objeciones que tenga cualquier ser humano de lo que estamos creyendo. Pero tú las sabes, las has estudiado, las has investigado, o podría venir alguien en un momento a hacerte una pregunta y un cuestionamiento y no saber qué decir. Ojalá que no sea así. El seminario bíblico está a punto de empezar. De este lunes al otro, 1 de febrero, estamos entrando a las materias. Y de hecho, eso es muy importante. Por ejemplo, Génesis, clave. Y con esto de la teoría de la evolución y la existencia de Dios, es clave. Génesis. Y vamos a la materia introducción a la Biblia. Algunos pueden cuestionar, no, pero el papel aguanta con lo que le ponen, dice. O la Biblia la han cambiado. Vamos a ver la confiabilidad de las Escrituras. ¿Por qué? Tenemos evidencia que la Biblia que tenemos es la Biblia que se escribió originalmente. Y todo eso. Les recomiendo, hermanos, que investiguen, que estudien,
que ustedes también resuelvan sus dudas, véngannos, háganos preguntas. Yo no me enojo, a mí me encanta que la gente me haga preguntas, porque qué bueno que están investigando, porque yo así fui muy inquieto. Cuando tenía una duda yo la resolvía, no dormía, no descansaba, hasta que encontraba la respuesta, y era maravilloso. Y hay que darle razón a la gente, hermanos. A veces creen que estamos equivocados o que no sabemos ni lo que creemos. Si alguien le hace una pregunta a uno, hasta se puede desilusionar si uno no le da una respuesta convincente, lógica. Por ejemplo, cuando yo era un recién convertido, pero se va a entender que era un recién convertido, tenía meses, estaba bebé espiritual. Inmediatamente que recibí a Jesucristo, a mí me entró un deseo de evangelizar, deseo de ir donde mis familiares y hablarles de Cristo, y eso comencé a hacer. Pues una de esas veces que había llegado a la casa de un tío, este tío estaba algo tomado, y entonces me hace una pregunta y me dice, delante de todos los muchachos, los jóvenes que habían ahí, sus hijas y todo, me dice, mira, ¿y vos que estás hablando de la Biblia? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue primero? ¿Abraham o Elías? Yo era bebé, hermano, no sabía nada. Y yo le dije, mire, yo creo que fue Abraham, le dije. Y era cierto. Pero como me vio dudar, creo que, ¿para qué, hermano? Ahí se agarró. Y empezó a decir, ustedes, vos no sabés ni lo que estás hablando. Mira, ese libro es tan santo que yo ni me atrevo a abrirlo, man. Y vos atreviéndote a hablar de ese libro y ni lo conocés, ni sabés. Ustedes son unos borregos manejados por los agentes de la CIA que lo llevan donde... Bueno. Y me fui, así como achicado, salí. Pero de entre esos jóvenes que habían ahí, 2 de ellos se me pegaron y se fueron conmigo. Y me dijo, mira cómo te trató, no estamos de acuerdo con tu tío, Guillermo se llamaba, no estamos de acuerdo con don Guillermo. Mira, ¿y cómo está eso? Y los 2 ellos se interesaron en el Evangelio, los 2 ellos recibieron a Cristo posteriormente. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Pero en mí había una sinceridad, pero yo no sabía. Pero se los pongo como un ejemplo de cosas que pueden pasar donde alguien les haga una pregunta. ¿Y qué le digo? Si ustedes no tienen respuesta convincente, se van a formar, estos ni saben. ¿Cómo me voy a convertir yo si este ni sabe lo que cree? Pues, wow, hermano. Por eso dice la Escritura aquí, está preparados para presentar defensa. ¿Preparados cuándo? Dice, ¿cuándo? Siempre, dice. Estaba también yo recién convertido de meses en el colegio, liceo salvadoreño, ahí estudié. Y a mí me agarró de estudiar y estaba leyendo, por cierto, un libro de ciencia que se relacionaba con el Génesis, con los días de la creación. Y el profesor de biología comienza, como él solito ahí, decía lo que quería, atacar el Génesis y poner sus argumentos contra el relato de la Biblia, la creación y toda la cuestión. Y a mí me va entrando una indignación, porque nadie le decía nada en contra. Muchas veces así la gente dice, no, es que la Biblia aplasta, quiero decir, la ciencia aplasta la Biblia. No saben, hermano. La Biblia verdadera, la ciencia verdadera es concordante con la Biblia. Las teorías, suposiciones de los hombres son las que chocan con la Biblia, pero la ciencia comprobada nunca choca con la Biblia. Bueno, es otro tema, pero bueno. Y entonces yo levanté mi mano y le empecé a decir, mire, de eso que usted está diciendo, esta es la explicación y este es el argumento en contra. Y esto tiene explicación científica y usted puede ver la lógica de la creación, cómo Dios la va narrando, no hay ni fantasía ni mitología en todo esto, etcétera, etcétera. Y mire, el hombre, en lugar de venírseme encima otra vez a seguir discutiendo, se retrocedió. Y dijo, no, si tenés razón, no, si así es, ¿verdad? Sí, pues no, pero es que me malinterpretaron, yo no estaba tratando de decir eso. Si nadie le hubiera dicho nada, queda la versión de él. Claro, no debemos de pelear, porque aquí dice con mansedumbre y reverencia, pero hay que hablar, hay que decirlo. Si no, la gente se forma una idea equivocada. Entonces, hay que conocer. Por eso, hermano, investiguemos, estemos preparados
para presentar defensa. Y otro aspecto también es puentes. ¿A qué nos estamos refiriendo? A hacer puentes con los no creyentes. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Mire lo que dice Pablo, cómo es importante hacer esto. Y dice así, en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. A los que están, versículo 22, me he hecho débil. ¿A quiénes? A los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bien. Hacerse como aquel a quien uno está tratando de ganar. Es obvio que no quiere decir que tú vas a echar a la basura tus convicciones. Tú estás firme en tus convicciones, pero entiendes a la otra persona y entonces te identificas para que esta persona no sienta que hay una gran barrera entre tú y ella. Esos los no creyentes dicen, este creyente, no, con él no se puede hablar de otra cosa, porque él solo de Dios habla, solo de la iglesia, no habla cosas como nosotros, están hablando de fútbol y de otras cosas. Hermano, que la gente no te vea raro, pero que sí, que tengan un ejemplo de que tú eres honrado, eres un buen cristiano, pero que se puede hablar contigo. ¿Por qué seguían a Jesús los pecadores? Dice un versículo de Lucas, y venían a él, dice, todos los pecadores. Y porque a veces los pecadores huyen de los cristianos, pero a Jesús lo seguían, los pecadores. Era por eso, comía con ellos, estaba entre ellos. Como dice Pablo, me he hecho a los judíos como que fuera judío, para no poner tropiezo. ¿Y sabe para qué? Para ganarse el derecho de ser oído, de ser escuchado. Llega un momento en que ellos te escuchan, porque tú los has escuchado, has estado con ellos. Hermanos, esto es como lo siguiente. Imagina que viene un suizo a visitarnos aquí al país. Y entonces usted dice, lo voy a llevar a comer pupusas para que vea lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y lo llevas a los planes. Y resulta que las pupusas que le ponen en el plato les hace mala cara. Y entonces medio la probó y disculpe que no lo paso. ¿Cómo te sentirías tú? O le das el fresco de horchata y esto como que le han echado tierra, ¿verdad? Te vas a sentir mal, herido, triste. ¿A dónde lo llevo? ¿Cuál es la comida que le gusta a él? Y de ahí en adelante vas a tener mucho cuidado con él, ¿verdad? Pero si lo ves que este suizo se adaptó y se comió las pupusas, y no solo de comió, sino que qué delicioso esto. Y cómo es que ustedes los salvadoreños han inventado cosas tan deliciosas como esto. Mire, si yo hasta me las quisiera llevar para Suiza, y tú te vas a sentir súper bien con ese suizo, lo vas a aceptar, te vas a hacer amigo. Y probó el fresco horchata, qué delicioso. No, hombre, esto está mejor que lo que tomamos allá en Suiza. Agrada, hermano. No pones tropiezo. No quiere decir que vas a cambiar tu fe cristiana, pero te haces como ellos. Va, pongámoslo de una manera, de otra manera. Imagínate que aquí hay tres, pongámoslo. No es por meterme en política, pero es de ubicarnos lo misionero que podemos ser. Si alguien es del frente y lo quiere ganar, aunque no sea. Si alguien es de nuevas ideas y lo quiere ganar para Jesús, pues te tienes que hacer como que fueras de nuevas ideas. Si alguien es de arena, pues también
platicar y comprar como que fueras arenero, ¿eh? Porque lo quiere ganar para Jesús. O sea, nuestra labor aquí en la tierra no es ponernos a pelear con la gente, sino que ganarla, porque ese es nuestro interés. No nos interesan los pleitos de este mundo. Si alguien es del Barça, pues aunque sea del Madrid, no, como que habla bien de Messi y todas las copas, pues. Y si alguien es del Madrid, no, y tú eres del Barça, ay, no, pues, todas las copas que tienen, fabuloso, ¿verdad? Aunque no seas. Es porque estás allanando el camino. Tu interés no es pelear, es ser escuchado en los asuntos más importantes, el Evangelio. Eso es hacer puente con ellos. Pensemos en la gente que estamos tratando de ganar. ¿Cómo poder llegarles? ¿Cómo poder cumplir esto? Y en último lugar, hay que tener un plan también. Jesús, se nota el plan. Primero, y esto es en la materia filosofía de discipulado de la escuela de enviados, es otro tema. Pero Jesús tenía un plan, 7 pasos que él seguía, 7 grupos de enseñanza que les daba. Pero Jesús viene y él destina 3 años y medio para estar con sus discípulos, 3 años y medio. Esto ya implica un plan. Y él se los decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado a muerte, va a ser crucificado y resucitará al tercer día. Ellos se entristecían. Por ellos que hubieran seguido con Jesús toda la vida, que se hubieran hecho viejitos con él. Y toda la vida Jesús los protegió, les enseñó, los alimentó y ahí quedó. Pero cuando les decía 3 años y medio, ya les daba a entender algo. Va a haber un fin. Y entonces se preguntaban: ¿y entonces a quién le va a quedar esto? ¿A ustedes? O sea, nosotros, sí. Esto les da un mensaje: tienen que prepararse. Son 3 años y medio. Entonces, cuando uno va a discipular a alguien y cuando tiene un grupo célula, debería de haber un límite. Digamos, no quedarnos 20 años los mismos discípulos. 30 años, nos hicimos viejitos todos. Nunca nadie tuvo más discípulos, ni nunca la célula se convirtió en masa. Fueron los únicos. ¿Por qué? Porque no había un plan. La idea era pasar juntos, orando y platicando, y tomar un cafecito y esto un estudio bíblico y ahí vamos. 50 años todos los viejitos ahí. Gracias a Dios, es una manera también de hacerlo, pero no es ese discipulado de Jesús, no es. El discipulado de Jesús tiene una guía, es un plan. Y con este versículo que viene se lo reconfirmo todavía más. Esto está en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, por si alguien lo tiene. Segunda Timoteo 2, 1 y 2, donde nos dice: tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo. Miren cómo le llama: hijo mío. ¿Por qué? La paternidad espiritual. Y esos hijos se sienten como que fueran hijos biológicos también, hermano. Así se les llega a querer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, esto enséñale tú a otros, para que estos otros le enseñen a otros. Ahí va la cadena de discipulado. O sea, ¿para qué vamos a ser discípulos? ¿Para qué yo le voy a enseñar algo a alguien? Para que él se lo enseñe a otro, que le enseñe a otro. Ahí va el discipulado. Hay un plan, hermano. Claro, le enseño la palabra para que entienda, para que conozca, para que disfrute de su relación con Dios, para que conozca los principios espirituales, pero para que él se los enseñe a otros, que enseñen a otros. Ahí crece. Aunque el llamado está para todos, no todos estamos haciendo ese discipulado como parte de un plan. A veces es un discipulado indirecto el que hacemos. No nos damos cuenta, pero estamos discipulando, para bien o para mal. Estamos transmitiendo influencia. Pero cuando ya hay una intencionalidad de ser discípulos, esto va a ser mejor también. Podríamos esta mañana
atrevernos a decirle al Señor: Señor, úsame. Quiero convertirme en papá espiritual, en mamá espiritual. Podríamos esta mañana pensar en personas a nuestro alrededor, no en este momento, sino que donde nos desempeñamos, que queremos ganarlos para Cristo, queremos ser de influencia. Aun cuando en la mente aparezca algo, no hombre, olvídate de eso, esos son unos grandes pécoros, o sea, no van a aceptar a Cristo. No lo piense, hermano. Muchas veces los más grandes pecadores son los que vienen a Jesús. ¿A quiénes tenemos alrededor? Podríamos orar por ellos hoy. Cerremos nuestros ojos y ore usted por aquellas personas a su alrededor, pueden ser compañeros de trabajo, vecinos, familiares, y que a usted se le ocurre que podrían venir a Cristo. Quizás ya ha estado orando por ellos desde hace tiempo. Continuemos orando. Y aunque parezcan murallas infranqueables, siga adelante. A su tiempo, los hombres pueden refutar nuestros argumentos, pero no van a poder refutar nuestro testimonio. Aun cuando no están de acuerdo con lo que creemos, van a tener que admitir que nosotros sí vivimos conforme a lo que creemos, que sí seguimos el Evangelio. Y eso en sí ya es ganancia. Y eso va a hacer que otros vengan a Jesús. Ore por ellos.